¿Qué pasa con la deuda del FMI? Hay una polémica por todos lados con respecto a si la deuda es más deuda o no es más deuda. Esto va a depender del destino de la deuda, y esto es sentido común. A veces se ponen a discutir cosas que realmente te hace dudar de la capacidad de los medios de comunicación de expresar determinadas cuestiones. Repito, esto es de sentido común y depende del destino de la deuda. Si usás la plata para gastarla, es más deuda. Por ejemplo, usaste la tarjeta de crédito para comprarte un par de zapatillas y además usaste el préstamo de Mercado Pago para comprarte un buzo. Aumentaste tu gasto, entonces la deuda la usaste para gasto. Por tal motivo, aumentaste la deuda. Si usás la plata para pagar una deuda, no es más deuda, es refinanciación. Te pongo un ejemplo. Usaste la tarjeta de crédito para comprarte un par de zapatillas, pero la tarjeta te cobra una tasa de interés del 30%. Aparece milagrosamente Mercado Pago y te ofrece un crédito a tasa del 10%. Entonces, ¿qué haces? Sacás el préstamo al 10% y pagás el préstamo del 30%. Ya no tenés más la deuda del 30% porque la pagaste. Esa deuda ya no existe. Ahora tenés una nueva deuda que es al 10%. Usaste un crédito para pagar otro crédito. No es más deuda, es refinanciación. Esto se hace así generalmente cuando se consiguen mejores condiciones en un nuevo préstamo. Sea por tiempo, sea por tasa, sea por el motivo que sea, no importa. Se consiguen mejores condiciones de financiación. De hecho, esto es algo muy, pero muy utilizado en las finanzas personales, en donde para poder salir de determinadas deudas, lo que se hace es buscar nueva financiación con mejores condiciones. Repito, la condición no necesariamente tiene que ser la tasa. Puede ser, por ejemplo, un periodo de tiempo más largo. Tenías un préstamo que vencía en 3 años y conseguiste la plata para pagar ese préstamo, pero te extienden el tiempo a 10 años en otra compañía. No importa. No importa si es la tasa de interés, si son las condiciones generales, si es el tiempo. Lo importante es que conseguiste un préstamo con mejores condiciones que el préstamo actual. Entonces reemplazas uno por otro. Así que, en definitiva, lo que importa, repito, es el para qué se va a usar esa deuda. Y ojo, que acá podemos seguir agregando cosas, porque la deuda se puede utilizar para comprar activos. Y ya, si bien tenés más deuda, ahora esa deuda está respaldada por activos, que es muy distinta que la deuda que se utilizó para gastos. Esta es otra alternativa que se puede plantear. Es decir, sí, se aumenta la deuda, pero es una deuda para una inversión en específico, la cual va a generar más ingresos, y lo que va a permitir ese nuevo ingreso, ese nuevo activo que genera ingresos, es pagar todas las deudas anteriores. Esto se utiliza un montón en el mundo de las inversiones, por ejemplo. Pero bueno, no quiero complicarte la cosa. En términos simples, depende del destino de la deuda. Si la deuda la usas para gasto, es más deuda. Si la deuda la usas para pagar otra deuda, es refinanciación. Y como plus, si la deuda la usas para comprar un activo, es una inversión y aumenta la deuda, pero respaldada. Lo estoy simplificando para que se entienda. Ahora bien, lo que tenemos que preguntarnos entonces es ¿cuál va a ser el destino de la deuda? Ahí está la clave. ¿Para qué vamos a utilizar la deuda? ¿La vamos a utilizar para más gasto? ¿Para pagar una deuda o para comprar activos? ¿Para qué vamos a utilizar esa deuda? Entonces tenemos que preguntarle al gobierno, ¿qué vas a hacer con esa deuda? ¿Y qué nos dice el gobierno hoy? Nos dice que ese nuevo préstamo que va a obtener del Fondo Monetario Internacional va a ser para pagar los vencimientos de préstamos anteriores o pagar determinados préstamos. Es decir, no es dinero que se vaya a utilizar para gastar, sino para pagar deuda anterior, deuda vieja. En otras palabras, dicen que van a cambiar deuda vieja por deuda nueva. Técnicamente esto no aumenta el stock de deuda, sino que estamos cambiando una deuda por otra. Ojo, esto es lo que dicen. Después hay que ver qué es lo que hacen. Pero en un primer momento,
lo que nos están diciendo es vamos a utilizar la nueva deuda para pagar una deuda vieja, ya que vamos a conseguir mejores condiciones con esta deuda nueva. Si lo va a hacer o no lo va a hacer, eso ya el tiempo lo dirá. Por el momento es el destino que tienen pensado darle. Ya te digo, acá lo que importa realmente es el destino de la deuda. Si el destino es gasto, va a aumentar la deuda y encima esa plata se va a evaporar. Si la deuda se usa para pagar una deuda vieja, en ese caso es refinanciación. No se estaría aumentando la deuda, sino que se estarían consiguiendo mejores condiciones. Y si la deuda se usa para una inversión, estamos ante una deuda que va a estar respaldada con un activo que va a generar algo. Supongamos, se saca esa deuda para comprar YPF, por decirte algo. Estás comprando una empresa impresionante que te va a generar miles de millones de dólares anuales. Sí, es una deuda, sin lugar a dudas, pero estás haciendo una inversión espectacular. Estás comprando una empresa que te va a generar miles de millones de dólares. Es simplemente un ejemplo para que se entienda cómo puedes utilizar la deuda para una inversión. No siempre es por especulación financiera. Es decir, no siempre necesariamente vas a pedir un préstamo para comprar un activo netamente financiero y hacer, por ejemplo, la bicicleta. Puede ser, pero existen un montón de otro tipo de inversiones, como por ejemplo, y la más común, comprar empresas que son beneficiosas para el Estado. En definitiva, lo que realmente importa es el destino de esa deuda. ¿Lo vamos a usar para gasto? ¿Lo vamos a usar para pagar otra deuda? ¿O vamos a hacer una inversión? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esa deuda? Hoy por hoy, el gobierno lo que dice, hay que ver si lo cumple, es que va a usar esa deuda para pagar deuda vieja y así obtener mejores condiciones y estabilizar el mercado, etc. Veremos lo que sucede. Pero lo que tenés que aprender vos acá es que lo que importa siempre es el destino de la deuda. Si querés aprender más sobre todos estos temas, en la descripción te dejo un link directo a un programa donde explico detalladamente todas estas cuestiones.